Bienvenidos nuevamente. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este jueves de capacitación con INDEAN. Para nosotros es un gusto contar con la participación de todos ustedes. En INDEAN somos líderes en formación de arquitectos e ingenieros en América Latina y son ustedes la razón por la que generamos estos espacios de formación, cuya finalidad es contribuir a la realización de mejores prácticas del ejercicio de la construcción por medio, sin duda, de la capacitación, que estamos convencidos que es la mejor manera de llegar a la unificación y socialización de todos estos criterios. Hoy estamos con el ingeniero Edison Hernández, quien muy amablemente decide compartir esos conocimientos con todos nosotros. Agradecemos también de una manera muy especial a nuestro aliado APROCOF, Ingenieros del Agua, para quienes no los conocen y nos visitan por primera vez en estos espacios. Ellos son la agremiación de ingenieros hidráulicos y por pertenecer a ellos pues obtienen muchos beneficios, aparte de obtener unos descuentos muy especiales con nosotros en INDEAN. Vamos a dejarles aquí en el chat el teléfono de Mónica Rodríguez, ella es la directora ejecutiva de la asociación, si desean más información y si desean pertenecer a esta asociación y esta agremiación, que no dudamos que es la mejor manera pues de mantenernos unidos y fuertes, sobre todo en todos estos momentos. Les comentaba al principio que los micrófonos están apagados, las preguntas las realizaremos al final, nos las hacen por el chat y las contestaremos en la medida de nuestras posibilidades, todas. Hoy, como les comentaba, estamos con Edison Hernández, él es gerente de la empresa hidrosanitaria EDI Construye, tecnólogo hidrosanitario del SENA y es líder de grupo también del Comité de Instalaciones Hidráulicas de APROCOF, ponente y participante del Comité 161 NTC 1500 en la tercera y cuarta actualización. Hoy hablaremos de sistemas de ventilación de acuerdo a la NTC 1500 2020, capítulo 10. Es un espacio de capacitación gratuita, abordaremos todo lo que son generalidades de materiales, extensión de ventiladores, conexiones, ventilación para desvíos de bajantes, ventilación de aparatos, sistema compartido de desagüe y ventilación diseñados por cálculos de ingeniería y diseño de ventilación por computador. Obviamente no los vamos a mencionar todos, la idea es tener un compartir y como les mencioné, vamos a estar muy atentos de sus preguntas. Entonces, ingeniero Edison, bienvenido. En nombre de INDEAN le damos las gracias por su sí, por estar aquí, por compartir todos sus conocimientos con nosotros. Y cuando usted guste, pues iniciamos. Bueno, inicialmente te doy las gracias, Ángela, por darnos la oportunidad de acompañarlos, de compartir con ustedes este tema de conocimiento, más este tema de la NTC 1500. También le doy gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar acá. Agradecerle también a mi esposa que me ha ayudado bastante, Julia Escobar. También quiero darle las gracias al ingeniero Luis Fernando León, que él es nuestro presidente del Comité 161, nos ha apoyado bastante. Y a los demás participantes, no solo he sido yo, sino han sido bastantes compañeros que nos hemos reunido para poder sacar esta tercera, cuarta actualización de la NTC 1500. Y bueno, no sé si ya podemos proceder a empezar. Voy a compartir la pantalla. Me indican si por favor se ve lo que estamos compartiendo. Ahí te vemos perfecto. Listo. Entonces, nos corresponde revisar NTC 1500, capítulo 10. El capítulo 10 es todo el tema de ventilaciones, aunque el sistema de ventilaciones se ve algo sencillo, algo inofensivo, pero realmente es un capítulo extenso, es algo quisquilloso, hay que poderlo interpretar bien para aplicarlo de manera correcta a nuestras redes hidrosanitarias. Digamos que normativamente lo que hicimos nosotros en el comité fue revisar a profundidad ítem por ítem y tratar de desglosarlo de la manera más sencilla para que las personas lo puedan entender. Entonces vamos a empezar, vamos a revisar los propósitos del capítulo de ventilación.
Título 10, proteger todos los sellos hidráulicos de cada sifón sanitario. Ese es el primer propósito. Yo creo que de ahí en adelante los otros propósitos que le queramos dar van a ser adicionales, pero el principal, el primordial propósito de esto es proteger todos los sellos hidráulicos y de cada sifón de un aparato sanitario. El segundo propósito que tenemos es garantizar que las tuberías estén diseñadas para mantener unas presiones diferenciales máximas en cada sello de sifón de no más de 1 pulgada columna de agua, que esto es lo segundo más importante que se debe considerar. Lo tercero es verificar que las fluctuaciones de presión en las descargas de los aparatos no sobrepasen estas presiones establecidas. Lo cuarto es que las ventilaciones es poder explicar a las personas que no están destinadas para proporcionar una circulación de aire dentro del sistema sanitario. He escuchado erróneamente algunas empresas, algunos compañeros que dicen que las de ventilación están para el aire dentro del sistema sanitario y no es así. El sistema de ventilación primero es garantizar y proteger el sello hidráulico para que no se rompa y no se pierda. Ese es el fundamental, el principio de los sistemas de ventilación. Como quinto, es si no existieran los sifones, si no existieran aparatos sanitarios con sifones, los sistemas de ventilación no existirían. Entonces, como sexto punto o como sexto propósito, es que los sistemas funcionan adecuadamente cuando se encuentran abiertos a la atmósfera exterior y a todas las conexiones de aparatos. Entonces, aquí vamos a empezar a comprender varias cosas. Lo primero es que los sistemas de ventilación sí o sí deben ser un sistema abierto para garantizar que los sellos no se rompan. Podemos verlos de dos maneras. Hay sistemas abiertos, pero inicialmente para que se garantice que el sello hidráulico de los aparatos sanitarios no se pierda es que sea un sistema abierto. Qué pena la interrupción. Es que tenemos, no sé si es mi computador, pero te escucho como entrecortado. Si apagamos el video, de pronto te mejora el audio, si eres tan amable. Ok. Porque te quedas a veces, se queda como la señal. Ya apagamos el video. Ahí, ya paramos el video. ¿Ya se escucha mejor? Ahí vamos escuchando mejor. Yo cualquier cosa, pues otra vez atrevidamente te interrumpo. Listo. Entonces, vamos a mirar el numeral 10.1.2, que son la protección de los sellos en los sifones. Entonces, el numeral 10.1.2 nos dice que el sistema sanitario debe estar provisto de un sistema de tubería de ventilación que permita la admisión y emisión de aire de manera que el sello de cualquier sifón no esté sujeto a diferencial de presión de aire de más de 249 pascales, eso quiere decir de 1 pulgada columna de agua. Entonces, inicialmente, este numeral nos da dos condiciones especiales para considerar el diseño de los sifones. El primero es que logre entrar aire al sistema y el segundo es que logre salir. Entonces, para garantizar esto, vamos a mirar la primera condición del numeral 10.1.2. Es importante entenderlo. Entonces, la importancia de que entre aire al sistema. Cada sifón sanitario tiene una profundidad mínima de 2 pulgadas, aproximadamente 51 centímetros, desde la cresta del sifón hasta la parte superior de la entrega de la tubería sanitaria. Entonces, la importancia de que entre aire es precisamente garantizar que de esos 51 milímetros o esos 5 centímetros que se garantiza de sello hidráulico, por lo menos no se vaya a perder más de 1 pulgada de ese sello. ¿Sí? Eso es lo importante. De esas 2 pulgadas, lo importante es que no se pierda 1 pulgada de sello hidráulico. Si se expone el sistema sanitario y de ventilación a una diferencia de presión de 1 columna de pulgada, o sea, aproximadamente 0.035 psi, que un sello de agua
de 1 pulgada en el sifón, pero cuando se equilibra otra vez el sello hidráulico del sifón, esto se puede llegar a reducir hasta un 50%. Entonces, en la mayoría de pruebas que se hicieron en los laboratorios, todos los laboratorios, hace 30, 40 años cuando se hacían las primeras pruebas, analizaban y se daban cuenta que cuando se hacían las primeras descargas o se ponía a presiones negativas, el sistema se perdía una parte del sello, pero no se recuperaba nuevamente otra vez como tal. Entonces, no sé si logran ver la imagen, donde tenemos un sifón, donde hubo un diferencial de presión de 1 pulgada, o sea, de 2,5 centímetros, pero cuando el agua retorna y vuelve a equilibrarse, no se recupera completamente. Por lo general siempre se conserva casi media pulgada, o sea, 1 centímetro, 3 milímetros aproximadamente de equilibrio. Entonces, esa es la importancia de garantizar que siempre le esté entrando aire al sistema por medio de las tuberías de ventilación. Si no se garantiza eso, pues, como ustedes logran ver en la imagen de abajo, los sifones están bajo presión atmosférica y cuando están a presión atmosférica y se presentan presiones negativas, pues se van a perder casi las 2 pulgadas. Casi ese sello hidráulico va a desaparecer. Y cuando retorne, va a retornar en 1 pulgada, pero esa pulgada va a permitir que todos los malos olores ingresen a los apartamentos, a los aparatos sanitarios, a lugares donde se estén utilizando. Entonces, esa es la importancia de entender por qué se debe admitir aire al sistema, para que cuando se descompense por presiones negativas, el equilibrio aún siga permaneciendo con el sello hidráulico. Entonces, vamos a mirar la resistencia máxima de los sellos en cada uno de los aparatos sanitarios. Entonces, ¿cuál es la importancia de que el aire también salga y no se quede atrapado dentro del mismo sistema sanitario? Por lo general, cuando se ocurre una descarga de cualquier aparato, él va a intentar arrastrar algo de ese sello. Pero, ¿qué ocurre con el resto de los aparatos? Generalmente, también se intentan generar presiones positivas. No es solo que se presenten presiones negativas. Cuando se hacen descargas también aguas abajo del sistema se pueden presentar esas presiones positivas. ¿Cómo uno hace para identificar que se presentan presiones positivas? El agua intenta devolverse bruscamente por los aparatos. O es fácil identificarlo cuando ustedes puedan identificar en el sello del sanitario, en el sifón del sanitario, que ustedes vean que cuando se generan otro tipo de descargas y ustedes ven que están saliendo burbujas del agua, es porque ahí pueden evidenciar que se están presentando presiones positivas. Y esto también es grave porque esto también puede hacer perder los sellos sanitarios. Incluso en algunas partes podría llegar a desbordarse parte de los sellos. Eso se llama hidráulicamente unas contrapresiones. Entonces, tanto las presiones negativas se pueden evitar permitiendo que ingrese aire al sistema, como las presiones positivas también se pueden evitar permitiendo salir todo ese aire que queda atrapado por el mismo sistema de ventilación. Entonces, básicamente así es como funcionan inicialmente los sistemas de ventilación. Permiten ingresar aire, pero también lo permiten evacuar. Listo. Entonces, cuando se hacen estas pruebas y nosotros colocamos en el alcance la protección de los sellos de los sifones, en la mayoría de ensayos de laboratorios se verifican algo que se llaman los perfiles, las presiones y el tiempo. Entonces, el procedimiento que se hace es, se colocan algunas bajantes verticales y se colocan unos tramos horizontales y se empiezan a hacer las simulaciones con las descargas de 4 o 5 aparatos sanitarios, o se pueden colocar los 4 sifones. Las personas que hacen las investigaciones toman una garrafa de agua y empiezan a llenar los sellos hidráulicos. Entonces ellos empiezan a hacer varios tipos de simulaciones, que es lo que ellos llaman las 4 corridas. Entonces pueden llenar 4 sifones con agua. Y
simulan la descarga de algún aparato y empiezan a verificar en cuánto tiempo se pierde parte del sello hidráulico, ¿sí? Y en cuánta presión. Inicialmente, los primeros investigadores de los sistemas de ventilación solo se preocupaban por una cosa, y era que la presión negativa no fuera a ser lo suficientemente alta para que el sello se perdiera. Pero eso fue en 1921. En 1921 hasta 1976 se consideraba ese mismo principio, de considerar solo que no hubieran presiones negativas. Luego apareció un investigador que fue el físico Thomas Kane. Él dijo, bueno, vamos a mirar no solo las presiones, sino qué pasaría con los diferenciales de altura de los sifones. Entonces, no solo es la presión, sino solo verificar también que la altura de la lámina del sello, de ese sello hidráulico, no pierda por lo menos 1 pulgada para que el sello no se vaya a perder completamente, que eso era algo que no consideraban los primeros investigadores. Entonces, ellos hacen las 4 corridas. Entonces hacen 1, 2, 3, 4 ensayos. El primer ensayo lo hacen las descargas y verifican si se pierde el sello o no. Vuelven y hacen una segunda descarga y vuelven y verifican cuál es la diferencia de altura. Hacen una tercera descarga, vuelven y toman otro dato y verifican cuál es la altura que se volvió a perder en el sello, y hasta una cuarta corrida. Esos son los primeros ensayos que ellos hacen. Luego vuelven y hacen los mismos ensayos, pero esta vez cada vez que se pierde un poco de la lámina de agua, ellos vuelven y lo rellenan con agua. ¿Para qué? Para hacer al final un comparativo de datos. Entonces, después de que hacen esos ensayos, empiezan a hacer unos perfiles de presiones y de tiempo. Entonces, como ustedes lo pueden ver en las imágenes de todos los resultados y los ensayos que se hacen con esos sifones, podemos ver que ellos tienen un límite de diseño, y ese es el límite de 1 pulgada de diferencia de altura. En la mayoría de ensayos que ellos realizaban, podían darse cuenta de que esa diferencia de altura de 1 pulgada se perdía o se superaba después de un lapso de tiempo de 1 segundo. En los segundos ensayos tal vez no, en los terceros sí, de pronto se presentaba en 2 segundos, se sostenía la pérdida por debajo de 1 pulgada, y así sucesivamente. Entonces, ¿ellos qué empezaban a hacer? Cogían la bajante de aguas residuales y en la base colocaban una válvula. Entonces, esa válvula, a medida que hacen el primer ensayo, la cierran 3, 4 grados. A medida que hacen el segundo ensayo lo cierran hasta una tercera parte de la válvula. Cuando hacen el tercer ensayo ya lo cierran más de la mitad, y cuando hacen el cuarto ensayo ya cierran la válvula por completo para simular de que no está entrando aire al sistema. Entonces, después de todo ese tipo de pruebas, se empiezan a ver los resultados, porque uno podría decir, bueno, ¿yo para qué necesito o para qué me sirve todo este tipo de datos? Verificar que no se pierda esa lámina en más de 2,5 centímetros. Entonces, aquí es donde vienen los criterios de diseño y de ensayos de ventilación. Como lo señalamos anteriormente, la idea es que no se pierda más de 2,5 centímetros del sello hidráulico, porque ya perdería su eficacia. Se devolverían los malos olores del sistema sanitario. Entonces, cuando uno empieza a hacer los diseños, uno necesita saber qué longitud máximo yo puedo llegar a proyectar en las ventilaciones para que ese sello no se rompa. A medida que yo empiezo a prolongar la longitud de la ventilación, pues estoy generando un cierto tipo de pérdidas. Y entre mayor pérdida, pues más estoy prolongado a perder ese sello más de 1 pulgada. Entonces, ese valor es el que uno puede implementar en las ecuaciones para verificar cuánta longitud de ventilación se puede llegar a prolongar. Entonces, si nosotros proyectáramos la ecuación de Darcy-Weisbach o verificando los diagramas de Mobit, podríamos decir que las pérdidas serían una constante por el caudal dividido en el diámetro, por el coeficiente de presión y por la longitud. La longitud es la que nosotros necesitamos saber para que no se pierda el sello. Entonces, si nosotros consideramos que la pérdida fuera de 2,4 centímetros columna de agua, podríamos decir que en aire serían 25,4 metros columna de aire. Y al despejar esa ecuación
podríamos decir que las pérdidas serían la multiplicación del diámetro y dividirlo entre la constante, el caudal y el coeficiente de fricción. Cuando nosotros tomamos esas pérdidas de metros columna de agua y sacamos la relación con las constantes de la ecuación, podríamos ya decir que sería otra constante por el diámetro dividido entre el coeficiente de fricción por el caudal. Ahí ya vamos a empezar a obtener la longitud máxima de desarrollo para que esas presiones no superen 1 pulgada de pérdida. Entonces, para eso es que nosotros necesitamos todos estos datos, y estos son los datos que se hacen en laboratorio para que no se pierdan los sellos hidráulicos. Ya entrando en resumen, ya ahí sí podemos entender por qué es que se hacen tantos ensayos para los sistemas de ventilación. Entonces, ahora sí vamos a entrar en el ámbito normativo. Ya despejamos de dónde sale esa definición de protección del sello de sifón según el numeral 10.1.2, que fue el que vimos anteriormente. Ahora vamos a ver todos los requisitos de ventilación. Cada sifón y aparato con sifón deben ser ventilados de acuerdo con uno de los métodos de ventilación específicos en el numeral 10. Erróneamente, algunas personas piensan que la única manera de ventilar es ventilar el sanitario y usted ya tiene todo un sistema ventilado. Pero están despreciando lo que nuestra norma está estableciendo, porque no solo es un sistema de ventilación, tenemos casi 7 u 8 sistemas de ventilación para implementarlos. Incluso algunos métodos podrían ahorrarle costo a los constructores y podrían optimizar los diseños. Vamos a ver unos de ellos. Entonces, el primero es la ventilación común. Ya lo vamos a explicar, que está en el capítulo 10.11. Enseguida tenemos lo que son las ventilaciones húmedas, que está en el capítulo 10.12, las bajantes de ventilación de evacuación, que están en el capítulo 10.13, circuitos de ventilación, 10.14, sistemas compartidos de desagüe y ventilación, ventilación de aparatos en isla, capítulo 10.16, y sistemas de ventilación de bajante única. A grandes rasgos voy a tratar de resumirlos, pero quiero es que ustedes entiendan una cosa, y es que independientemente del método que ustedes vayan a escoger, el tamaño mínimo de cualquier sistema de ventilación, haciéndolo prescriptivamente, no debe ser menor a un tubo de 1,25. ¿Por qué? Porque así mismo me lo establece la norma. La norma dice que en el numeral, en el capítulo 10, ítem 6.2, dice que el diámetro mínimo para los sistemas de ventilación no pueden ser menores a 1,25. Comercialmente tenemos tuberías de ventilación de 1,5, entonces no habría problema. La norma me permite aún así tenerlo en 1,25, porque podría utilizar otro material de tubería y podría estar cumpliendo. Entonces, independientemente del modelo que nosotros escojamos, el diámetro mínimo para la ventilación es 1,25. Entonces, continuemos. Capítulo 10, ítem 1.3, dice, sistemas de ventilación para vertimientos químicos. El sistema de ventilación para vertimientos químicos debe ser independiente del sistema de ventilación sanitario, debe terminar independientemente a través del techo hacia el exterior, hacia una válvula de admisión de aire que cumpla con la norma ASSE 1049. Entonces, aquí la norma que nos está diciendo en este numeral, dice que los sistemas de ventilación, estos son exclusivos para vertimientos químicos. Y la norma me dice que tanto el sistema que yo utilice abierto o semiabierto tiene que ir independientemente. No puedo mezclar estas ventilaciones con el otro sistema de aguas residuales. ¿Por qué? Digamos, por lo general, cuando nosotros hacemos los diseños, tenemos que hacer un análisis del agua que se está drenando en el sistema, y parte de ese análisis es verificar qué tan corrosivos o qué tan ácidos o qué tan destructivos pueden ser estos líquidos para nuestro sistema sanitario. Entonces, por lo general, uno similar a la potencia del hidrógeno, la podríamos llegar hasta un número de 14 y consideraríamos neutro 7. Entonces, cuando uno hace los análisis, uno debería verificar si el pH del líquido que se está drenando está por encima de 7 o por debajo de 7. Digamos que por encima de 7 podríamos decir que serían líquidos alcalinos.
que no son tan corrosivos y que no presentan ningún daño para los sistemas de ventilación. Pero cuando podemos encontrar líquidos con pH de 5,5 o de 5 o 4,8, ya podríamos decir que son bastante ácidos. Entonces, hay vapores que se podrían evacuar por el sistema de ventilación, y si yo no lo separo del sistema convencional de ventilación de las aguas residuales, podría estar dañando ese sistema. Entonces, lo primero que uno debe hacer es separar los sistemas y verificar que los materiales cumplan, hacer un análisis de las aguas que se están drenando, porque muchos de esos ácidos botan vapores o condensados, y esos vapores o condensados podrían destruir las tuberías. Entonces, siempre que se proyecte la descarga de cualquier producto químico u otro producto que afecte el sistema sanitario, se debe tomar por separado y cumplir con los requerimientos de 826. El capítulo 8, en estos casos me está diciendo es el tipo de material que yo puedo llegar a utilizar. Obviamente, si yo estoy teniendo vapores o condensados muy ácidos, pues no puedo utilizar cierto tipo de tuberías. En algunos casos, algunos diseñadores o proyectistas podrían utilizar un tipo de tubería de polipropileno resistente a ácidos, o en algunos casos se utiliza tubería vidrificada, que también resiste muy bien a este tipo de ácidos. Pero todo esto tiene que ir dentro de los análisis. Por eso el numeral 10.1.3 me dice que yo tengo que tener todo eso separado e independiente. Y verificando los materiales. Entonces, el tipo de pruebas. Espera, que creo que me salté una diapositiva. Tipo de pruebas. Entonces, el numeral 10.1.5 me establece cómo yo debo probar los sistemas de ventilación. Entonces dice, el sistema de ventilación se debe someter a pruebas conforme lo dispuesto en el numeral 4.2. ¿Qué dice el numeral 4.12? Dice, pruebas de agua para las tuberías de desagüe de aguas residuales y de ventilación. Digamos que este ítem podríamos dividirlo en 3 partes. Yo me tomé la molestia de dividirlo y se los voy a explicar, porque si lo leemos así de completo no se va a entender. Entonces, la primera parte de este ítem dice, se debe aplicar una prueba de agua al sistema de desagües en su totalidad o por secciones. Si se aplica la totalidad del sistema, todas las aberturas en la tubería deben ser herméticas, deben estar tapadas, excepto la boca de salida más alta, y el sistema debe llenarse con agua hasta el punto de desborde. Entonces, yo creo que eso es claro. Entonces, aquí el primer método de este numeral me puede decir que yo lo puedo hacer llenándola, colocando tapas en las aberturas y haciendo las pruebas. El segundo dice, si el sistema se somete a prueba por secciones, miren la diferencia. Aquí lo estamos haciendo por secciones y el otro lado lo podemos hacer de manera completa. Entonces, esa es la diferencia de estos dos primeros puntos. En el primer punto yo puedo hacer una prueba del sistema de ventilación con todo el sistema, 3, 4, 5 pisos, o lo puedo hacer seccionado como me dice esta otra parte. Y dice que esta prueba se debe someter a no menos de 3 metros de carga de agua. Entonces aquí la norma me dice, cuidado, si usted va a hacer una prueba, verifique que no tenga una altura menor a 3 metros. 3 metros garantizan la hermeticidad del sistema. Entonces, ¿cuál es la diferencia de hacerlo por secciones o hacerlo completamente? Digamos, en obra pasa y ocurre mucho que mientras que se van haciendo las instalaciones, no se realizan a veces las pruebas. Por lo general, no en todas las pruebas las resultan haciendo al final. Entonces hay algunos que dicen, no, venga, ahorrémonos tiempo, coja esa bajante y esos 10 pisos y llénelos de agua y hagamos una prueba completamente. La norma sí lo permite hacer, pero también uno debe ser cuidadoso, porque en el proceso de esas pruebas, pues la cantidad de agua que van a manejar esas bajantes y los desvíos es considerable. Incluso esa cantidad de agua podría, en un desvío de alguna ventilación o de la bajante, dañar las tuberías, gladiarlas, llegarlas a reventar. Entonces, yo creo que uno debería ser cuidadoso con este primer punto del numeral, y si lo puede hacer uno mejor con secciones,
pues mucho mejor. Por eso uno las va autorizando y pues no va a generar estragos con el agua. Esto sería peligroso de pronto en un edificio habitable donde se está haciendo alguna remodelación y de pronto en esa remodelación obviamente toca hacer la prueba. Pero pues esa prueba se debería hacer por secciones, no completa, porque donde se llegue a reventar o a explotar un buje o reventar algún codo, pues ustedes saben que los estragos con agua pueden ser bastante complicados, y más si ya están habitados, hay dueños que son complicados con esto. Y el tercer punto de este ítem dice, al hacer la prueba sucesiva, por lo menos los 3 metros de la sección inmediata precedente se deben someter a prueba de manera que ninguna unión o tubería de la edificación, que no sean los últimos 3 metros de la red, hayan sido sometidos a una prueba con menos de 3 metros de carga de agua. Esta presión se debe mantener por al menos 15 minutos. El sistema debe entonces ser hermético en todos los puntos. Muchas personas me hacen la pregunta y me dicen, Edison, ¿por qué un tiempo tan cortico dejaron en la norma? No es que sea un tiempo corto. La mayoría de fabricantes, y en especial en Estados Unidos, los fabricantes garantizan que con un tiempo de 15 minutos se puede garantizar la hermeticidad de una prueba. Ahora, y eso es algo que muchas personas no entienden, y es que es mínimo 15 minutos. Si tú lo quieres, lo puedes dejar 1 hora, 2 horas, 3 horas, no importa. Lo importante es no tener menos de 15 minutos. Alguna persona me decía, no, pero es que ustedes limitaron ese tiempo. No lo hemos limitado. Cuando lo colocamos, fue precisamente cuando dice, esta presión se debe mantener por al menos 15 minutos. Yo creo que a veces cuando uno lee las normas, uno debería hacer algo exegético y profundizar bien y de pronto comprender lo que las normas están diciendo. Yo sé que de pronto muchas personas no la entienden a la perfección, pero esa es la idea, que nosotros podamos explicar y dar claridad de todos estos puntos. Entonces, ahí tenemos los 2 tipos de pruebas que podemos hacer con los sistemas de ventilación. Podríamos hacer el primero por secciones enteras, completas, o seccionado por 3 metros, por ahí cada 2 pisos, cada un piso, dependiendo de la altura, y probarla con 3 metros, columna de agua, durante 15 minutos. Entonces, procedemos al numeral 10.1.6. El numeral 10.1.6 dice, sistemas diseñados por cálculos de ingeniería. Los sistemas de ventilación diseñados por cálculo de ingeniería se deben regir por las disposiciones del numeral 10.19. Y aquí sí es importante poner un poco de atención porque no hay otro numeral de la norma que me permita hacer una práctica de ingeniería alternativa dentro de la misma norma. Los otros numerales, como el capítulo 6, 7, 8 de la NTC, dice que yo puedo hacer un sistema o un diseño de ingeniería alternativo, pero no me da la opción. Este sí me remite a un sistema de diseño de ingeniería alternativo. Y aquí es donde de pronto yo quisiera aclarar algo, porque muchas personas me dicen, ¿qué es eso de un sistema de diseño por cálculo de ingeniería? Entonces, lo que nosotros decidimos hacer en el ICONTE cuando se colocó esto y lo validamos, fue precisamente que se pudieran hacer diseños de 2 formas, según la misma NTC 1500. La primera es diseñar los sistemas de manera prescriptiva conforme a lo establecido por la misma NTC. ¿Qué quiere decir esto? Haga de cuenta como si fuera el reglamento interno de un trabajo. El reglamento interno de un trabajo dice que se deben cumplir ciertas condiciones, ciertos requisitos para que uno proceda a realizar sus labores. Ocurre lo mismo con la norma. ¿Vas a diseñar con la NTC 1500? Perfecto. Entonces, hazlo desde una manera prescriptiva, toma los ítems, verifica lo que se está diciendo y cúmplelo para que se pueda aplicar todos los conceptos prescriptivos de la misma NTC 1500. Ahora, no es que la norma diga, esa es la única manera de diseñar, porque hay otra manera de diseñar y es este sistema de ingeniería alternativa. Entonces, el segundo dice, diseñar los sistemas por medio de un sistema de ingeniería alternativo, pero cuando uno va a realizar un diseño de manera alternativa, lo cual está definido en el capítulo 3.259, si no mal recuerdo, dice que se puede hacer un diseño que sea similar, no igual a lo que se está diciendo, pero tiene que justificarse ante la autoridad competente. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo diseñar un sistema de ventilación por cálculos de ingeniería,
por unidades, por longitudes, no conforme como lo dice la norma, lo puedo hacer de una manera similar, pero tengo que justificarlo. Un ejemplo pasa muy en el capítulo 7, que es en el capítulo de suministro. No necesariamente yo tengo que diseñar tal como lo dice el capítulo 7. Yo puedo hacer un sistema o un diseño alternativo, pero yo tengo que justificarlo. Justificarlo como un ejemplo. Eh, yo voy a hacer un diseño de unos apartamentos y resulta que yo voy a decir, no, es que esos caudales están muy altos y los diámetros están muy elevados con el cálculo que me dice la norma. Entonces, yo voy a hacer una simulación, voy a hacer un modelo, voy a hacer un cálculo hidráulico, voy a hacer un proceso estadístico que es real y que es justificable matemáticamente y voy a aplicarlo para reducir los diámetros. Bien, perfecto. Digamos que la autoridad competente, si lo ve viable, se los puede aceptar, pero tiene que ser justificable. De lo contrario, si no es justificable, pues hay que acogernos a la norma, porque son las únicas dos maneras que uno tiene para diseñar. Y no es de pronto hacerlo de la manera interesada como hacen algunos, de que yo cojo lo que me conviene de la norma, unos pedacitos y otros no, y lo justifico de otra manera. No, porque nos estaríamos yendo en contra de los mismos requisitos normativos. O diseño con la norma toda, o lo hago con un sistema de diseño alternativo justificable, pero tiene que aprobarlo la autoridad competente. Entonces, para el sistema de ventilación es el único ítem dentro de la norma que me permite hacer un diseño de ingeniería alternativo donde me lo explica. Es la única parte. Ya lo vamos a ver si lo alcanzamos a ver. Entonces dice, capítulo 10.3.1, extensiones sobre la cubierta. Toda tubería sanitaria de ventilación abierta que se extienda a través de una cubierta debe terminar a mínimo 6 pulgadas o 15 centímetros sobre el nivel de la cubierta. Entonces aquí tenemos la figura que colocamos en la norma que se proyectó y dice, cuando el techo se va a usar para el montaje o como un pasillo de mirador o una plataforma de observación cubierta para tomar el sol en propósitos similares, las tuberías de ventilaciones abiertas deberán terminar a no menos de 2 metros con 10 centímetros, 7 pies. ¿Qué quiere decir esto? Literalmente que cuando una cubierta o un pasadizo o un pasillo que esté en cubierta se presente para precisamente que unas personas pasen o lo habiten o lo transiten, pues todas las ventilaciones tienen que terminar a 2,10. Y esto es un error que a veces se omite mucho en la norma, donde hay cubiertas transitables que se prestan para propósitos de mirador o para observación o cualquier otra cosa similar, y las siguen dejando a 30 centímetros. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Cuando se sacan los gases o cuando se logran sacar los malos olores de la tubería sanitaria, pues a nadie le va a gustar recibir esa emanación de olores. Entonces, sí uno debería ser cuidadoso y verificarlo. Si es una cubierta transitable, pues simplemente elevo 2 metros con 10 el sistema de ventilación, y si no es transitable, sí los puedo seguir dejando a 30 centímetros. Dice, numeral 10.3.5, ubicación de la terminal de la ventilación. Entonces dice, cada terminal de ventilación abierta para un sistema de desagües no debe localizarse directamente debajo de una puerta, ventana de abrir o cualquier otro paso de aire de la edificación o de una edificación adyacente, y cualquier terminal de ventilación no debe estar a menos de 3 metros, 10 pies horizontalmente de dichas aberturas, a menos que esté a 0,9 metros o más por encima de la parte superior de dicha abertura. Vamos a explicar esto porque lo que digo, a veces las normas sí son un poquito complicadas de entender, pero vamos a empezar a explicar una por una. Dice, directamente debajo de una puerta o ventana de abrir o cualquier otro paso de aire a la edificación de una edificación adyacente. Entonces me dice que cuando yo tengo una puerta, una ventana o cualquier otro tipo de paso de aire, sí o sí tengo que distanciarlo 3 metros. Entonces la norma es clara en eso. Entonces aquí tenemos el primer ejemplo. Tenemos un edificio de 2 niveles y al lado tenemos otro edificio de 3 niveles. Como los edificios en su
en sus lados paralelos o sus áreas perimetrales también tienen ventanas, pues nada, yo aquí simplemente lo que tengo que verificar es que esa ventilación que yo estoy sacando de mi edificio por lo menos tenga 3 metros con respecto al otro edificio, ¿sí? Que esto no se cumple. Uno puede ver sistemas de ventilación ahí y a los 30 centímetros o 40 centímetros el otro edificio con la cubierta. Entonces, eso tampoco se hace. ¿Qué nos toca hacer? Buscar un espacio y aislar la ventilación para cumplir y estar dentro de los 3 metros. Otro caso que se ve, está el sistema de aire acondicionado y las ventilaciones ahí al lado. Otro caso que podemos ver, tenemos ventanas y la ventilación casi que ahí pegada. Entonces, no, nos toca separarla con un radio de 3 metros sobre esas condiciones. Ya vamos a ver la otra condición que nos permite de los 0.9 metros por encima de la parte superior de dichas aberturas. Entonces, si yo no puedo cumplir esos 3 metros de radio de distancia que me piden para la ventilación, la terminal de ventilación, pues nada, simplemente puedo estar cerca a la puerta, a la ventana o al sistema de aire acondicionado, pero 0.9 metros por encima de esa abertura. Entonces aquí, como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos una terminal de ventilación, no hay otro lado donde dejarla, solo se puede ahí, listo, no hay problema, se puede dejar ahí, pero siempre y cuando esté 90 centímetros por encima de la ventana, para que todos los olores que expelen los sistemas de ventilación se disipen por encima de esas aberturas. Entonces, pues yo creo que eso es muy claro, son escasos los diseños que se ven que cumplen estas condiciones. No sé por qué se toma a la ligera ubicar estas ventilaciones así sin pensar y terminal de ventilación donde caiga. Y no debe ser así. Entonces, es importante cumplir estos numerales porque acordémonos que esos edificios los van a habitar personas y a nadie le gustaría vivir en un apartamento con malos olores o estar haciendo recorridos y tener ese olor de aguas residuales. A nadie le gustaría habitar en un lugar así. Entonces, nosotros prestamos un servicio sanitario y por lo tanto evitamos cualquier molestia sanitaria para las personas que habitan los edificios. Entonces, ubicación de la terminal de ventilación, ya lo habíamos visto. Numeral 10.4.2 dice ventilaciones verticales requeridas para las bajantes. Se debe requerir una ventilación vertical para cada bajante de desagüe de aguas residuales que tenga 5 ramales o más. Y esta es una pregunta que muchas personas se hacen de decir, Edison, ¿después de cuánto o qué criterio yo debo tomar para ventilar la bajante? ¿Sí? Algunos dicen, ¿será que la puedo ventilar después de 2 pisos? ¿Será que después de 3? ¿Será que si tengo un piso de altura tengo necesidad de ventilarla? Bueno, yo creo que aquí la norma nos da una respuesta y es muy clara. Dice que después de 5 ramales o más. Para la NTC 1500, estos se consideran intervalos de ramales. ¿Qué quiere decir un intervalo? Un intervalo quiere decir que aquí yo tengo una salida sanitaria en el primer piso y cuando me elevo por más de 2,4 metros, ya estoy teniendo un segundo intervalo de ramal. Cuando me elevo otros 2 metros con 4, ya tengo un tercer intervalo de ramal y así sucesivamente. Comparémoslo de pronto para que no se escuche enredado con la altura de los pisos. Entonces, literalmente, si yo tuviera 5 pisos y cada piso tiene entre 2,4, pues ya estoy teniendo intervalos de ramal. Entonces, después de 5 intervalos de ramal, la norma me dice que sí debo ventilar las bajantes. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo menos de 5 intervalos de ramal, no estoy obligado a ventilar las bajantes. ¿Por qué? Algunas personas se preguntarían, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver 5 ramales o tener menos o más? ¿Cuál es la diferencia? Cuando se hicieron los ensayos de laboratorio a escala real, se demostraron que los ensayos después de 5 intervalos de ramal, o sea, después de 5 ramales conectados verticalmente, no se presentaban presiones que superaran 1 pulgada columna de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se hacían los ensayos con la frecuencia de varios aparatos y se hacían las descargas, sí se presentaban presiones negativas de 1 pulgada
después de 5 intervalos de ramal. Eso quiere decir que es que no se presentaran constantemente por debajo, sí se presentaban, pero no superaban esa distancia o esa diferencia de altura de 1 pulgada. Entonces, al no considerarse esa diferencia mayor a 1 pulgada con una presión negativa, quiere decir que un sistema de 4 intervalos o de 3 se puede instalar perfectamente sin ventilar la bajante. ¿Esto qué va a implicar? Pues menos costos, menos mano de obra, optimización de proyectos, optimización de diseños y puede ser diseños funcionales aplicando la norma. Entonces, podríamos optimizar costos, beneficio, aplicando la norma como nos lo están diciendo en este momento. Vamos a ver el siguiente punto. Numeral 10, 4.4 dice conexiones a la base de ventilación, o sea, a las bajantes. Dice, cada ventilación vertical debe estar conectada a la base de una tubería de desagüe y la ventilación de la bajante se debe conectar a un ramal sanitario horizontal más bajo o por debajo de este. Cuando la ventilación vertical se conecta al desagüe de aguas residuales de la edificación, la conexión debe estar localizada aguas abajo de la tubería de desagüe y por lo menos a una distancia de 10 veces el diámetro de la tubería de desagües desde el campo de dirección. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo tengo más de 5 intervalos de ramal, pues sí o sí ya tengo que ventilar la bajante. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo más de 5 intervalos de ramal? Como ya tengo que ventilar la bajante, ¿sí? Quiere decir que yo voy a ingresar una cierta cantidad de aire para por lo menos tener 1/3 de cilindro de agua. Cuando ese cilindro de agua se forma, después de que la velocidad terminal haya abierto el cilindro, yo voy a tener una descarga un poco más brusca en la base de la bajante. Cuando yo tengo una descarga brusca, pues obviamente yo tengo que aliviar esa presión positiva que se me genera dentro de la bajante. ¿Por qué? Porque en los ensayos de laboratorio se demostró que se presentaban presiones positivas precisamente en esa descarga después de los 5 intervalos de ramal. ¿Por qué no antes? Porque recordemos que la longitud terminal se viene a desarrollar después de 3 o 4 metros de altura. En estos ensayos de laboratorio a escala real se demostraban que no y se presentaban después de los 5. Entonces, después de 5 intervalos de ramal, yo tengo que colocar ventilación y apoyarla en la base. Entonces, tengo dos maneras de apoyar la ventilación en la base. Uno, por encima de la Y o por encima de del cambio de 45 grados de la bajante, o lo puedo hacer retirándola y conectándola a la bajante horizontal, que también se puede hacer. A mí me gusta más este método de conectarlo al ramal horizontal de la bajante, porque si lo dejamos muy cercano, pues esas ventilaciones en algún momento se llegan a tapar. ¿Por qué? Porque también hay veces se acumula espuma y ya no logra aliviarse esa presión porque la espuma llega a obstruir. Eh, Se puede hacer porque está permitido por la norma, pero también está permitido este otro método. Entonces dice, este numeral no omite las ventilaciones individuales en los aparatos o sifones, según lo requiere el numeral 1010. Hay personas que se confunden a veces y dicen, ah, bueno, como yo no tengo que colocar una ventilación a la bajante, tampoco tengo la necesidad de ventilar los aparatos. Y esto es un error porque estaríamos yendo en contra de la misma norma en el numeral 1010 que me dice que yo tengo que ventilar los aparatos, o en el numeral 1011, ventilaciones individuales o ventilaciones comunes. El hecho de que yo no tenga que ventilar la bajante no quiere decir que yo vaya a omitir las otras ventilaciones. Entonces dice, estas ventilaciones verticales deben dimensionarse según el numeral 10.16.1, que es donde tenemos la tabla de longitudes, bajantes y distancias para ventilaciones. Vamos a ver el otro. Dice ítem 10.5.2, dice pendientes. Toda tubería vertical de ventilación y todos los ramales deben tener pendiente y deben estar conectados a la tubería de desagüe para drenar por gravedad. Entonces, yo generalmente cuando me invitan a obra, no es que a veces sea muy bienvenido. Cuando entro a una obra procuro cerrar los ojos y abrirlos muy poco porque veo muchísimos errores. Y entre esos
cuando detallo es que a las tuberías de ventilación hay veces las dejan en contrapendiente. Y eso es un error que no está permitido por la norma. La norma, aunque no me da un porcentaje de pendiente, me dice que esas tuberías de ventilación deben estar pendientadas hacia la tubería de drenaje. Entonces, dice, las tuberías de ventilación concentran algo de humedad y vapor. Si algún día ustedes son curiosos, ustedes pueden subirse a una cubierta y si no les molesta, ustedes pueden mirar la ventilación o poner la mano y ustedes van a sentir que emanan algo de vapores. Y si detallan, ustedes van a ver que siempre se acumulan algo de gotas en esas terminales de ventilación. Lo mismo ocurre en las ventilaciones internas. Entonces, todo ese condensado que se genera dentro de las ventilaciones, sí o sí hay que ir drenándolos, porque a futuro o con el tiempo se empieza a acumular. Y si hay una pendiente negativa que no pueda drenar esos condensados, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a restar área de la ventilación. Y a futuro podría estar incluso formándose un sifón dentro de la ventilación. Y esto es algo que la norma me prohíbe. De hecho, en el mismo numeral 485 de la NTC 1500 me dice que yo debo soportar la tubería precisamente para que esos tramos horizontales no se pandeen y al pandearse no genere condensados de agua en esas bases. Entonces es importante siempre mantener una pendiente a la tubería de ventilación. Dice numeral 1054, columna vertical de ventilación. Toda ventilación seca debe elevarse verticalmente un mínimo de 6 pulgadas, 15 centímetros por encima del rebose del sifón más alto del sifón del aparato ventilado. Y me gustaría que prestaran mucha atención a esto, porque son pocas las personas que diseñan y instalan un sistema de ventilación bien. De hecho, personalmente yo puedo reconocer que cometí este error muchas veces y después de profundizar, después de 5 años, 4 años, bien nuestra norma técnica colombiana, me di cuenta que estaba cometiendo muchos errores. Dice, toda ventilación seca debe elevarse un mínimo de 15 centímetros por encima del rebose del sifón más alto o del sifón del aparato ventilado. Esta sección está destinada a prohibir que se instalen tuberías de ventilación horizontal donde estarán sujetas a flujo de desechos, por lo tanto la ventilación debe elevarse verticalmente por encima del tubo de drenaje. ¿Qué ocurre? Para los americanos es indispensable que cuando se tapen las tuberías, porque puede pasar, por lo general los tramos horizontales de aguas residuales son propensos a taponarse, lo ideal es que la tubería de ventilación no se tapone. ¿Por qué? Porque cuando hacen la limpieza y hacen el drenado o meten la sonda o la cámara, siempre se limpia es la tubería sanitaria. Muy pocas veces se limpia la tubería de ventilación. Entonces, si llega a quedar un residuo dentro del sistema de ventilación, de pronto materia fecal o alguna otra cosa, pues eso va a perjudicar el sistema. ¿Por qué? Porque lo va a obstruir. Entonces, la norma me dice que todas las ventilaciones siempre tienen que arrancar 15 centímetros por encima de los aparatos y que yo no puedo hacer ningún desvío horizontal si primero no conseguí los 15 centímetros por encima del aparato del rebose. ¿Nosotros qué hacemos en Colombia? Siempre tenemos la costumbre de ventilarlo desde la base del aparato o cuando están las tuberías colgantes. Eso solo se puede hacer cuando hay sanitarios, pero aún así tiene que el sanitario salir por encima y estar por encima del rebose a 45 grados. Pero mientras tanto, todos los aparatos siempre tienen que tener la ventilación 15 centímetros por encima y ahí sí ustedes pueden hacer los recorridos horizontales y verticales, pero después de los 15 centímetros. Precisamente por lo mismo que hablábamos anteriormente. Entonces, bueno, para que no se me alargue el tiempo, entonces pues voy a empezar a agilizar un poco para seguir explicando. Elevación por encima de los aparatos. Dice numeral 1055, las conexiones entre las tuberías de ventilación y la ventilación vertical o bajante ventilación se debe hacer al menos 15 centímetros sobre el rebose del aparato más alto,
servido por la ventilación, y los tubos horizontales que forman ramales de ventilación o ventilación de alivio, circuito de ventilación, deben estar por lo menos también 15 centímetros sobre el nivel de inundación de los aparatos que sirven. Miren la palabra clave, aquí tenemos que poner cuidado porque dice sobre el nivel de inundación del aparato al que sirve. Entonces, en el anterior era la conexión 15 centímetros por encima del aparato. Y esta dice elevación por encima de los aparatos. Cuando yo me voy a conectar con la ventilación seca a una ventilación húmeda, entonces también tengo que hacer esa conexión 15 centímetros por encima del aparato. Entonces, si yo ya estoy cumpliendo con los 15 centímetros por encima del aparato, simplemente es irme con la conexión horizontal y empalmarme a la conexión horizontal. Aquí tenemos un claro ejemplo donde tal vez estoy haciendo la conexión 15 centímetros por encima del aparato, bien como me lo pide la norma, y aquí tengo una conexión errada donde estoy por debajo del nivel del rebose y no estoy cumpliendo con los numerales normativos. Siguiente punto, numeral 10.6.1, dimensiones de bajantes de ventilación y ventilación vertical. Entonces, aquí es donde vemos las tablas clásicas para dimensionar los sistemas de ventilación húmeda de las bajantes, no secas, sino las húmedas. Y entonces dice, el diámetro mínimo requerido para las bajantes de ventilación y ventilaciones verticales deben determinarse por el desarrollo de longitud del tramo y el total de las unidades de desagüe de los aparatos conectados de acuerdo con la tabla 10.16.1. Y vuelve y lo repite, pero en ningún caso el diámetro debe ser menor que la mitad del diámetro del desagüe servido o menor a 1/4. Entonces vamos a ver un ejercicio sencillo de cómo se debe hacer el proceso para seleccionar el diámetro correcto. Entonces, supongamos que tenemos un sistema de 5 intervalos de ramal, para no confundirlos, y que tenemos que sí o sí ya colocar un sistema de ventilación de la bajante. Entonces, ¿cómo debería seleccionar yo ese diámetro según la NTC 1500? Entonces, primero, yo debo dimensionar la bajante de aguas residuales usando la tabla del capítulo 8, 8, 10, 1, 2. Lo cual, para un total de más de 3 intervalos de ramal, o sea, 200 unidades, me daría 4 pulgadas. ¿Por qué? Porque en el primer ramal tenemos 25 unidades, en el segundo tenemos 35 unidades, en el tercero 40 unidades, en el cuarto 40 unidades, y supongamos que en el quinto ramal tenemos 10 unidades, para un total de 200 unidades. Entonces, yo me voy a la tabla 8, 10, 1, 2 del capítulo 8 y puedo identificar que para 200 unidades me serviría una bajante de 4 pulgadas para no más de 3 intervalos de ramal. Entonces, para dimensionar la ventilación de la bajante, usar la tabla 10.16.1. Entonces, la tabla 10.6.1 dice, encontrar el diámetro de 4 pulgadas de la bajante. Entonces, yo tengo que irme siempre por el costado izquierdo de esa columna y encuentro diámetro de la bajante de aguas residuales o servidas en pulgada. Entonces, listo, ya encontré esa parte. Entonces, encuentro el diámetro de 4 pulgadas. Ustedes por lo general van a encontrar que siempre hay 4 opciones para 4 bajantes de 4 pulgadas. ¿Ustedes cuál deben tomar? Pues la que corresponda a las unidades más cercanas. En este caso, tenemos 200 unidades de descarga por intervalos de ramal. Entonces yo busco la que se acerque, como no hay 200, me voy a 320 unidades de descarga. Entonces tengo bajante de 4 pulgadas para 320 unidades de descarga. Cuarto punto, dado que la longitud de la ventilación de la bajante es de 6 metros de largo, como aquí lo vemos, entonces si logran ver entre el último ramal y la conexión a la ventilación de abajo, a la superior, tenemos 6 metros, porque aquí tengo una conexión nueva y tengo una longitud diferente. Entonces, esa longitud es de 6 metros. Entonces, yo me voy por el costado izquierdo, bajante de 4, 320 unidades, encuentro que para 6 metros no hay, me voy con 1 metro adicional para llegar a 7 y encuentro hacia arriba que el diámetro mínimo es de 2 pulgadas. O sea, estoy cumpliendo en este momento si yo cojo la bajante de 4 y dejo una ventilación de alivio o del cabezal de 2 pulgadas
porque con esas unidades de consumo, ese caudal de agua, con un diámetro de 2 pulgadas, no voy a romper la 1 pulgada en los sifones de diferencial de altura. Entonces, continuemos. Dice, dado que la longitud de la ventilación de la bajante es de 36 metros de largo, veámosla aquí, entonces desde la base de la bajante tenemos una separación de 10 veces el diámetro, ahí estamos teniendo 36 metros. Entonces yo voy, continúo en la tabla y encuentro que para 36 metros no hay, entonces me paso a la siguiente línea horizontal y veo que tengo 3 pulgadas para 51.8 metros. Entonces, esta ventilación paralela a la bajante debería dejarla en 3 pulgadas según la tabla. Ahora, me queda este último tramo, que es el superior, donde ya se están combinando la ventilación paralela a la bajante y donde se está conectando al cabezal de ventilación. Entonces, ahí ya estoy contemplando una longitud de 51 metros. Entonces, continuando con la misma tabla de 4 pulgadas para una bajante de 320 unidades, encuentro que los 51.8 están dentro del rango de los 51 metros. Eso quiere decir que ese terminal de ventilación lo estoy dejando en 3 metros. Digamos que esa es la manera más fácil para diseñar o dimensionar los diámetros de esas bajantes o de las verticales o los cabezales de ventilación. Entonces, si lo viéramos desde esa parte normativa, es como la manera más fácil de dimensionarlo. Entonces, ¿por qué me gusta diseñar con la norma? Porque es un recetario. Simplemente tomo estos valores, ya están justificados por laboratorios, ya se han hecho pruebas a escala real desde Estados Unidos. Entonces, son muy confiables estos diámetros, entonces no hay problema de no aplicarlos. Dice numeral 10.6.2. Otras ventilaciones además de las bajantes de ventilación o ventilaciones verticales. Esto es una pregunta que me hacían mucho y me decía, Edison, ¿por qué quitaron las tablas que estaban en la segunda actualización? Que nos decía que según tanta longitud había que aumentar el diámetro de la ventilación seca y que era mucho más fácil. Bueno, de pronto no sé, pero aquí nosotros lo que hicimos con el Código Internacional de Plomería fue simplificarlo. Entonces ya no tenemos las tablas, sino simplemente tenemos el criterio de que después de 12.19 metros se debía ampliar el diámetro nominal siguiente. Un ejemplo, estoy ventilando con un diámetro de 1,5 en una tubería, en una ventilación seca horizontal, y ya tengo más de 15 metros. Desde los 12 metros yo ya tengo que empezar a aumentar ese diámetro. El diámetro posterior a 1,5 sería 2, el de 2 sería 2,5, continúa 3, 3,5, 4, 4,5, 5, digamos que es un diámetro nominal, no es un diámetro comercial, que es donde de pronto muchas personas se pueden confundir. Pero entonces voy agregando los diámetros nominales según la longitud y voy aumentando el diámetro de la ventilación, según el numeral 10.6.2. Ahora procedemos al otro numeral. Dice 10.7.1, ventilaciones para el desvío horizontal de una bajante de desagües. Entonces, para resumir en cuentas, cuando yo tengo un desvío de una bajante, sí o sí tengo que colocar las conexiones de ventilación tanto en la parte inferior como en la parte superior. Pero no solo conectarlas, tengo que continuar el circuito de la bajante de alivio y empalmarlos a ese circuito, como lo pueden ver en la imagen. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo desvíos, cuando tengo más de 5 intervalos, si tengo desvíos, pues ahí voy a generar otro tipo de presiones, tanto positivas como negativas. Entonces necesito aliviarlo tanto por la parte superior como por la parte inferior. 10.8.2, dimensiones y conexiones. Entonces, estas ventilaciones de alivio, o cuando las voy a proyectar en las bajantes de las aguas residuales, la norma me dice que tienen que estar 90 centímetros por encima del piso. Entonces, yo voy, mido desde el piso y mido los 90 centímetros y empiezo a aliviar. Más adelante,
los numerales del capítulo 10, me empieza a decir después de cuántos pisos yo puedo empezar a colocar más ventilaciones de alivio. Aquí hay otro tema importante y es la distancia del sifón a la ventilación. Dice, cada sifón debe tener una ventilación de protección de acuerdo con la pendiente y la longitud de desarrollo en el desagüe del aparato, desde el vertedero del sifón a la ventilación que esté dentro de los requisitos establecidos en la tabla 10.6.1. Entonces, aquí para simplificarlo, en el numeral 10.9.1, la NTC me da las condiciones para las distancias desde el sifón hasta la conexión de ventilación. Es importante saber, como ya lo habíamos dicho, los sifones tienen que estar en las ventilaciones 15 centímetros por encima. Entonces quiere decir que la ventilación va a entrar en la corona del accesorio que entrega a la bajante de ese aparato, pero estas pendientes que ustedes ven acá, que dice pendiente milímetro por metro, es la pendiente que me va a garantizar que la base del codo del aparato no quede por debajo, perdón, por encima de la corona de la ventilación. Entonces, cuando yo quedo por encima de la corona de ventilación, yo ya estoy ahogando el sistema. Y es algo que la norma me dice que yo no debo hacer. Entonces me dice, cuando usted instale el sifón y no supere esta distancia, esta pendiente le va a garantizar que usted continúe por debajo de la corona de ventilación. Por eso dan estas distancias límites. Hay personas que dicen, no, yo tengo que ventilar cada sifón. Sí se debe ventilar, pero a las personas de pronto se les olvida que cuando yo tengo un circuito de ventilación, yo ya estoy generando un circuito de aire dentro del ramal horizontal. Cuando yo genero un circuito de aire dentro del ramal, ese ramal se me vuelve una ventilación. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen costado derecho superior, tenemos 3 sifones de piso y estos 3 sifones de piso están en un ramal horizontal que están conectados a un circuito de ventilación. Entonces, digamos que esa bajante ya se me convierte en un circuito y lo único que tengo que revisar es la pendiente y la distancia del colector horizontal al sifón. Si estoy dentro de esos rangos, puedo, un ejemplo, tengo tamaño de sifón de 2, dejé varios sifones de piso de 2 pulgadas. Y si tengo un sistema de circuito cerrado, no debo dejar esos sifones más de 2,4 metros. Si los dejo más de 2,4, sí o sí, ahí sí ya tengo que agregarle ventilación a ese ramal para estar dentro de esa distancia horizontal. Ventilación individual. Las ventilaciones individuales están permitidas por la norma y esto es un criterio que se tomó anteriormente en los primeros estudios. Desde 1921 en adelante, se consideraba que la única manera de ventilar un sistema sanitario era con la terminal de ventilación y que no había otro método. Luego se tomó ese concepto de la ventilación individual y es simplemente ventilar todos los aparatos sanitarios, ¿sí? Pero cuando yo tomo este método de ventilación individual, no estoy obligado en colocar un cabezal de ventilación arriba en la cubierta, porque como estoy ventilando cada aparato, yo puedo llevar esas ventilaciones a cualquier extremo y no tengo que formar un circuito único o depender de un único circuito para ventilar todo el sistema. Como estoy ventilando cada sifón, eso a mí me evita colocar un sistema principal. Entonces, esa es la ventaja para algunos, para otros no, de colocar un sistema de ventilación individual. Es seguro, tal vez de pronto sea un poquito más complicado, pero la norma lo permite y es válido hacer. Ventilación individual como ventilación común. Entonces, es el mismo método. Tengo varios aparatos ventilados individualmente, pero lo que hago ya es conectarlos y llevarlo a un extremo de terminal de ventilación. Entonces, digamos que aquí sí ya me toca depender de un sistema único, pero puedo seguir ventilando cada aparato sanitario. Por ahora, pues llegamos casi a la mitad de los numerales del capítulo 10 de ventilación. Traté de resumirlos lo más rápido. Yo creo que para explicar bien el capítulo 10
se tardarían, yo creo que horas para poderlo explicar a profundidad cada uno. Solo tenemos este tiempo corto, entonces traté de resumir lo que más pude, aunque todavía quedan muchos temas, pero a grandes rasgos, estos son como los criterios más importantes de las preguntas que hay veces nos hacen. Entonces, no sé si tengan algunas preguntas o algo, no sé si de pronto Ángela o alguien me pueden ayudar con las preguntas. Sí. Bueno, aquí en el chat tenemos varias preguntas. Si quieres, a ver, probamos con encender la cámara a ver si ya te mejoró el internet. Hacías mención de algo que podemos seguir manejando de acuerdo a... Porque hay personas que, por ejemplo, acá me están comentando que no hablamos de ventilación activa y era precisamente eso. O sea, el tiempo es corto y se trata como de abordar todo lo que más podamos. Sin embargo, siempre van a quedar cosas por fuera. Entonces, la idea es seguir haciendo estos espacios. Recuerden que todos los jueves es jueves de capacitación con INDEAM. Entonces, la cita, Dios mediante, pues es todos los jueves a las 5 de la tarde y seguiremos pues abordando todos estos temas. Mientras tanto, aquí tenemos varias preguntas. Andrea nos pregunta, ¿cómo determinan la presión en los ensayos de ventilación conociendo que son drenajes? Bueno, inicialmente cuando se hacen este tipo de pruebas, se colocan válvulas superiores en las bajantes y se empiezan a hacer simulaciones para generar presiones negativas. Entonces esto lo hacen mediante un sistema neumático que es, haz de cuenta, colocar como una especie de aspiradora en la base de la bajante y se colocan sistemas de medición. Entonces se hace primer ensayo, se cierra la válvula hasta la mitad, se succiona el aire, se toman presiones y se verifican. No, mire, tuvimos una presión de 0.25 pascales, que es 0.03 psi, y con esos 0.03 psi no se logró romper esa diferencia de altura de 1 pulgada. Entonces, estos sistemas, aunque sean sanitarios, sí se pueden probar y pues así se hicieron muchísimos ensayos. Carlos Nieto nos pregunta, ¿cómo se realiza la evacuación de gases producto de aguas industriales con pH ácido, utilizando válvulas de admisión de aire si estas no permiten la salida de aire? Bueno, ahí toca tener mucho cuidado porque pues cuando yo utilizo un sistema de, de válvulas de solo admisión de aire, pues yo tengo que garantizar que eso salga. En algunos casos, cuando el pH es muy alto o los vapores son muy corrosivos, pues no puedo colocar un sistema de válvula de admisión de aire porque me va a retener los gases cuando se devuelvan. Entonces, en este caso, sí o sí, tengo que expulsarlos a la atmósfera exterior y hay que mirar las condiciones a donde también se están descargando esos vapores ácidos. Tienen que ser alejados de o algo que pueda alterarse por esa descarga de esos gases. Ahora, no todas las válvulas de admisión de aire sirven para algunos sistemas, ¿sí? Si es algo que es corrosivo para el PVC, entonces yo no puedo utilizar una válvula de admisión de aire plástica porque seguramente se va a deteriorar. Entonces, en estos casos, sí sería un sistema solo abierto. Okay. Andrea Hernández nos pregunta, ¿cómo se haría la prueba seleccionada en un nivel superior? Como por ejemplo un piso 10, si ya se instaló hasta ese nivel la ventilación. La prueba de hermeticidad. No lo menciona aquí. Bueno, si fuera la prueba de hermeticidad de pronto de un edificio de 10, 15 pisos de altura, lo que uno procede a hacer es tapar desde la base con unos tapones, se soldan, se tapan y igual, ya como estoy cumpliendo con la altura, lo único que tengo que verificar es que pues no vaya a ser una altura muy considerable y desde que cumpla con los 15 minutos puedes ya dar garantía de que tu sistema está hermético. Lo único que tienes que hacer es taponar y ya después aliviar el sistema, drenarlo cuidadosamente porque pues, a veces se generan muchos estragos con el agua. Entonces, desde que tú tengas
un edificio alto, pues ya sabes que estás cumpliendo con la altura mínima. Lo que sí toca tener cuidado es que no sea un edificio tampoco muy alto, porque si no la presión estática en la base de los primeros pisos va a ser muy alta. Entonces, si hay algo que haya quedado no muy bien adecuado o instalado, seguro lo manda a volar. Perfecto. Andrés Orozco nos pregunta, si en la cubierta por alguna razón no se puede extender la tubería de ventilación vertical, ¿se puede colocar horizontalmente cuánto sería la distancia? 3 metros. Adicional a eso, dentro de los rangos de los 3 metros, en el capítulo 10.3.6 dice extensión a través de los muros y te especifica que las terminales de ventilación se pueden extender a través de los muros siempre y cuando se cumplan esas distancias. Okay. Diana González nos pregunta si se deben tirar las trampas de grasa. Sí, sí se deben ventilar. Ok, si se ventila la vertical, ¿cómo se hace la remisión de aire? No te entendí la pregunta, ¿me la repites? Qué pena. Si no se ventila la vertical, ¿cómo se hace la remisión de aire? Bueno, recuerda que cuando son 5 intervalos o menos, tú tienes que seguir ventilando los sistemas individualmente. Y ya desde que tú tengas un sistema ventilado individualmente, estás garantizando presión atmosférica dentro de los aparatos. Entonces, digamos que dentro de las pruebas y los ensayos, esa presión atmosférica que está dentro de los aparatos sanitarios no permiten que se rompan los sellos. Entonces, como no hay necesidad de ventilar después de 5 intervalos hacia abajo, entonces no hay problema de que se vayan a romper los sellos, que ese es el temor que tienen los diseñadores o los que hacen este tipo de pruebas. Ok, Nicolás Gómez nos pregunta, ¿puedo utilizar mi bajante de aguas residuales como bajante de ventilación también en un edificio de 5 pisos si extiendo el bajante sanitario hasta la cubierta del edificio? Bueno, entiendo que la pregunta dice, ¿puedo utilizar las bajantes de ventilación como aguas residuales? Sí, Bueno, no puedo la entendí utilizar muy mi bien, pero bajante de aguas residuales. Él dice, ¿puedo utilizar mi bajante de aguas residuales como bajante de ventilación también? bueno, en algunos casos el sistema de ventilación es único y exclusivo para ventilación. Yo no puedo utilizar un sistema de ventilación para descarga de aguas residuales. De hecho, no lo expliqué por tiempo, pero en los numerales posteriores del capítulo 10.16 al 10.20 hay un ítem donde dice que en los desvíos no se pueden descargar sanitarios ni orinales, precisamente porque cuando hay un desvío en una bajante, esa bajante sigue siendo parte del sistema de ventilación. Entonces, descargar un sistema brusco como la descarga de un sanitario me podría ahogar o cortar el sistema de ventilación. Por eso el Código Internacional de Plomería es tan estricto de siempre dejar los sistemas independientes. Ventilación, ventilación, residuales, residuales, lluvias, lluvias. Ok, Alex nos pregunta, ¿se debe hacer ventilación para cada aparato con sifón? Por ejemplo, dejar ventilación individual a cada sanitario. Si tú deseas hacerlo, lo puedes hacer. No está prohibido por la norma, como lo vimos ahorita, hay algo que se llama ventilación individual, tú lo puedes manejar de esa manera. Puedes utilizar también el circuito de ventilación, que no necesitas ventilar todos los sanitarios siempre y cuando no superes 8 aparatos sanitarios que estén dentro del mismo nivel, que no hayan cambios de dirección en la tubería sanitaria. Cuando tú cumples ese parámetro, podrías incluso omitir las ventilaciones de los sanitarios con un circuito cerrado, pero no superando 8 sanitarios. O si quieres ser un poco más conservador, puedes ventilarlos de manera individual y tampoco vas a tener problemas. Ok, Andrea Hernández nos pregunta, ¿siempre se tiene que hacer ventilación individual? No necesariamente, hay otros sistemas de ventilación, está el sistema de desagües ventilación, está el sistema de anillos, entonces son sistemas que te pueden ahorrar tubería, te pueden ahorrar mano de obra y no necesariamente todos se deben ventilar individualmente. Pero repito,
Si la persona desea hacerlo, lo puede hacer porque normativamente tiene el sustento. Ok. Paola Ramírez pregunta, después de ventilar los 5 ramales consecutivos, ¿cada cuánto debería seguir ventilando la bajante horizontal? Otros 5 intervalos de ramal. Ok, Alex nos pregunta, si tengo un baño con 5 sanitarios en serie, ¿debo ventilar cada sanitario o solo dejar una ventilación al ramal? Bueno, ya la respondimos. De pronto le diría a Alex, léete muy bien el capítulo de circuitos de ventilación. Ahí te puede dar una respuesta a eso. Y verifica el tema que explicamos ahorita, el de con los circuitos de ventilación. Debes tener mucho cuidado, ya que si superas las distancias dentro del circuito de ventilación al sanitario más próximo, sí estarías obligado a ventilarlo si superas esas distancias. Si estás dentro de ese rango de distancias, con el mismo circuito de ventilación ya podrías cumplir con las tablas de los diámetros de los sifones, como están acá. Un ejemplo, los diámetros de los sifones de los sanitarios son 2,5. Entonces, 2,5 no hay, yo tomaría el de 3 como tamaño del sifón. Me dice que la tubería debe tener 1% y la distancia máxima no puede ser más de 3,6 metros. Ok. Yesid nos pregunta si la capacitación quedará grabada. Sí quedará grabada. A todas las personas que se inscribieron, el día de mañana les estaremos enviando al correo electrónico la grabación. Octavio López nos pregunta, ¿cómo sería el sistema de ventilación para bajantes con más de 10 ramales? El sistema de ventilación sigue siendo igual, tiene que ser un sistema abierto. Lo único que la norma me prohíbe es que cuando ya son más de 6 intervalos de ramal, no puedo utilizar válvulas de admisión de aire. Entonces, si ya tienes más de 10 intervalos, 15, tienes que seguir ventilándolo con un circuito abierto. No puedes hacerlo con un circuito cerrado, por las recomendaciones de la norma y de los fabricantes. Ya si tú quisieras utilizar otra cosa diferente, un sistema abierto, otra válvula, ya tendrías que hablar con los fabricantes. Hay algo que se llama la papa. Esas papas son unos dispositivos que se pueden agregar a las ventilaciones, pero hay que pedirle apoyo a los fabricantes de esas válvulas para que te puedan justificar hasta qué altura se puede hacer. Mientras todos los sistemas de ventilación sean de 10, 15, 20, 50 metros de altura, tienen que ser siempre sistemas abiertos con ventilación húmeda. Ok. Carlos Nieto nos pregunta, para el caso de aparatos es entendible los 15 centímetros por encima de diferencia de altura para el desarrollo de la tubería vertical de ventilación, perdón. Para el caso de sifones de piso, ¿cómo se consigue esa altura? En caso de los sifones de piso, tú tienes que entonces salirte por medio horizontal, pero la norma me dice que esa horizontal tienes que tratar de levantarlo por encima del eje de la tubería. Solo en esos casos que tú tienes de pronto como un aparato sanitario o un sifón de piso, tienes que sacarlo de pronto sí horizontal por encima del eje de la tubería, pero apenas encuentres el primer muro, tienes que levantarlo, porque ya son condiciones en que sí no se pueden levantar 15 centímetros porque son sifones de piso. Entonces, en este caso, sí tocaría es buscar el muro más cercano para seguir levantando y que esa ventilación nunca se vaya a obstruir. Que ese es el propósito de las ventilaciones, que siempre estén garantizando la admisión de aire. Ok, Wilmer Ávila nos pregunta, ¿cómo se ventilan los aparatos individuales sin ventilación vertical en un edificio de 5 pisos o más? Bueno, ¿me repites la pregunta, por favor, Mónica? ¿Cómo se ventilan los aparatos individuales sin ventilación vertical en un edificio de 5 pisos o más? Bueno, sí o sí, sí tienen que estar igual ventilados. Puedes utilizar el método de ventilación individual común y aunque no tengas una ventilación vertical al lado de la bajante, recordemos lo que dice la norma, iniciando los capítulos, que
dice cada sifón y aparato, numeral 10121, debe ser ventilado de acuerdo con uno de los métodos de ventilación específico en el numeral 10. Entonces, sí o sí tú tienes que garantizar que por lo menos uno de esos tramos de ventilación lleguen a la superficie y que estén eh, ingresándole aire, pero sí o sí hay que garantizar por lo menos que alguna de esas tuberías llegue a la superficie, según el numeral 10121. Ok, Juan Fernando Rosas nos felicita, Edison, por el seminario. Javier pregunta, si se utilizan válvulas de admisión de aire, ¿se requiere realizar circuitos de ventilación en baterías de baños grandes? Que si se pueden usar, sí se pueden utilizar, pero vuelvo y reitero, cuando se utilizan las válvulas de admisión de aire, no se cumple una parte del propósito de la norma. Entonces, aunque la utilices, la válvula de admisión de aire, eh, algo del sistema tiene que estar siempre abierto a la atmósfera exterior precisamente, por si se llegan a generar presiones positivas, hay que aliviarlas. Les mostraba en la presentación inicial que cuando no se aliviaban las presiones positivas, era fácil identificar en los sanitarios cuando empezaban a salir burbujas de agua, y eso era una señal de que sí o sí hay que dejarlo en algún momento abierto. Igual se puede calcular, se puede pedir apoyo con los fabricantes de las válvulas y verificar cuáles son también las limitantes de ellos. Recordemos que los fabricantes son los que dan las pautas, y si bien la intención de la norma no es prohibir algo, dice que siempre en el numeral 4 que se deben considerar las condiciones más estrictas. Si el fabricante da una condición estricta por debajo de la norma, pues yo tendría que irme con la norma. Si la por debajo de lo que el fabricante, yo tengo que irme con las condiciones del fabricante porque él es el que da la garantía de su producto. Ok, Octavio López nos pregunta en qué consiste la ventilación de alivio. Bueno, la ventilación de alivio ocurre ya que cuando tú generas descargas en las bajantes, dentro de los 3, 4 metros después de que la fricción con el aire haya roto parte de esa V de agua que se ha generado en la ventilación, pues ahí se empieza a generar como un colchón de aire con los pisos inferiores. ¿Sí? Nosotros podemos, como no sabemos qué tipo de aparatos se están utilizando en un edificio, pueda que se estén utilizando aparatos en el último piso como en el primer piso, esa ventilación de alivio me va a garantizar dos cosas: el condensado que se genera se descargue, y también cuando se genera un colchón de aire entre la descarga de los primeros pisos y los últimos pisos, que logre romper esas presiones positivas que se van a generar y se evacúen por las ventilaciones de alivio. Ok, por aquí te felicitan por la intervención. Emiliano pregunta, ¿la longitud calculada es una tubería horizontal de los ramales? La longitud calculada según la norma es para las bajantes de aguas residuales, es para la ventilación de los cabezales. La otra es una ventilación, pero ya es por distancias. Una es para bajantes y la otra es un criterio de longitud, pero para sistemas secos horizontales. Yo no debo confundir un sistema horizontal con uno vertical porque las condiciones son diferentes. Si bien tanto el vertical como el horizontal, la intención es que no rompan los sellos de los sifones, el proceso de cálculo es para la vertical. Ok. Juan Carval nos pregunta, nos dice, es común considerar la ventilación en sistemas de desagüe sanitario, pero en la práctica he observado desagües de aguas lluvias en balcones expulsando aire. A veces la descarga es sumergida o casos atípicos que te generan este flujo de aire positivo en la tubería. Sería bueno en la norma el manejo de este flujo de aire en las tuberías de desagües de aguas lluvias. Bueno, hay algo que es bueno considerar, y es que las bajantes de agua lluvias
cuando están con un sistema de alcantarillado separado y la bajante descarga y entrega el sistema de aguas lluvias, yo no estoy en la obligación de colocar sifones porque no se me van a presentar malos olores del sistema alcantarillado al sistema de aguas lluvias. Por eso, en los sistemas de aguas lluvias, en algunos casos, no se colocan sifones, y al no colocar sifones, pues no tengo que preocuparme por evitar que el sello se rompa. De hecho, puedo dejarlo solo abierto y con solo dejar un codo anexo a la bajante, ya estoy garantizando algo de presión atmosférica y literalmente toda la bajante de aguas lluvias se está aliviando. Ahora, cuando son sistemas combinados, sí tengo que colocar de pronto un sifón principal en la descarga del edificio, o puedo ventilar o puedo colocar sifones al sistema de aguas lluvias, pues porque tengo un sistema combinado. Hay algo que se llama en la norma sifones de casa, que se le da una mala interpretación, y es precisamente eso, dejar un sifón general a la descarga en la domiciliaria, pero ese sifón también tendría que ir ventilado. Entonces, pues si el sistema está separado, no tengo necesidad de ventilarlo. Si sí está combinado, sí tendría que ventilarlo. Ok, Paola Ramírez nos pregunta, teniendo en cuenta el principio de ventilación de las bajantes, ¿debería tener un terminal de ventilación para las bajantes de aguas lluvias diseñadas por el sistema convencional? Bueno, no sé si de pronto es una pregunta similar a la anterior. Las bajantes de aguas lluvias, pues si tengo que colocar sifón y tengo que ventilarlas, pues aplicaría el mismo principio, porque acordémonos que las bajantes de agua, esa longitud está en base del caudal. Entonces, a mayor caudal, pues tengo que verificar que esas pérdidas no vayan a aumentar. Ese caudal es exponencial, entonces a medida que va aumentando el caudal, pueden aumentar las pérdidas. Entonces, el sistema de aguas lluvias, si necesito ventilarlo, tendría el mismo principio de descarga de las aguas residuales. Ok, Nicolás le pregunta, ¿podría por favor aclararme si cuando se utiliza la ventilación primaria se utiliza el mismo bajante de aguas residuales como tubería de ventilación y se conectan a las ventilaciones individuales de cada aparato a este bajante? Sí, sí, se deben conectar precisamente como lo mencionábamos anteriormente. Aquí tenemos un ejemplo de cuando tengo la ventilación, llamémosla principal, y estoy entregando las ventilaciones individuales, ventilación seca. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Tengo mi ventilación individual. Voy a ir a empalmar a la conexión de la ventilación húmeda de la bajante. Entonces, aquí lo único que tengo que garantizar son 15 centímetros por encima del rebose del aparato y empalmarme en toda la línea vertical hasta que ya encuentre el fin de esa conexión. Ok, perfecto, Edison. No hay más preguntas. Las personas dan muchas gracias. Excelente exposición, muy bueno. Muchas gracias por la presentación. Edison, muchas gracias a ti por el tiempo, por el compartir. Pues a todos mil gracias, a ustedes mil gracias que hacen posible estos espacios. Me gustaría que antes de irnos pues nos tomemos la foto del día de hoy. Recuerden que todos los jueves el encuentro es a las 5 de la tarde, con el favor de Dios. Y bueno, seguiremos haciendo todos estos espacios con el único fin de seguir capacitándonos y seguir unificando criterios y hacer mejor nuestro ejercicio profesional. Entonces, entre más personitas encendamos la cámara, pues muchísimo mejor. Ahí veo grandes. Elizabeth Caino, tenía mucho tiempo de no verla. ¿Cómo están? Me alegra mucho verlos a los dos. Ingeniero Luis Fernando, como siempre. El ingeniero Luis Fernando ha sido un abanderado de todas estas capacitaciones y nos ha ayudado muchísimo. Entonces a él también, muy bienvenido. A ver si nos animamos, Jenny, ¿cómo estás? Un gusto, Sebastián, bueno, todos. A ver si nos animamos más, esperamos otro ratico. Los que se vayan a peinar tranquilos, ahí nos vamos
Ya salimos así. Listo. Ahí estamos todos. A ver, por acá. Yo les aviso cuándo. Bueno, a la voz de 3. 1, 2, 3. Bueno, antes de irme, en el próximo jueves vamos a hablar de, de suministro y distribución de agua, también según la NTC 1500-2020. El siguiente jueves, aparatos, griferías y accesorios para los aparatos, para que más o menos se vayan programando. Cursos, tenemos cursos de modelación hidráulica para sistemas contra incendio, después venimos con protección sísmica de los sistemas contra incendio, después tenemos extinción a base de agua, principios de simulación dinámica de los incendios, tenemos también de control de humo, vamos a dejarle modelación avanzada, modelación hidráulica de sistemas de acueducto y alcantarillado. Vamos a dejarles también aquí en el chat toda la información para que ingresen a la página web y no duden y nos acompañen en todos estos espacios. A todos muchísimas gracias, me encantó verlos, nos vemos el próximo jueves y que Dios los bendiga. Elizabeth, que estén muy bien, me encantó verlos. Cuídense mucho. Chao, Milena.